Dice el artículo 422, pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyen plena prueba contra él, o las que emanan de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. También advierte, y es una situación que yo quiero considerar muy puntual y muy específicamente, no perdamos de vista que también el artículo 422 nos remite al artículo 184, y es que la confesión que se realice en una prueba extraprocesal denominada interrogatorio anticipado de parte o declaración de parte anticipada o extraprocesal, es importante tener la habilidad de realizar un cuestionario con preguntas asertivas y no asertivas que encaucen la posibilidad de una obligación o que surja con ocasión de la confesión a una obligación clara, expresa y exigible, porque lo señala el artículo. Dice al respecto: la confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184. De ahí pues la habilidad del abogado para que sepa realizar el interrogatorio con preguntas asertivas y no asertivas y que vayan encausadas a la confesión, y de tal manera esa confesión, si de ella surge una obligación clara, expresa y exigible, daría lugar entonces al cumplimiento de dicha obligación forzosa, cuando daría lugar a ello en un proceso judicial a través de un proceso ejecutivo. Muy bien, desde la formulación de la demanda entonces entenderíamos que nuestras pretensiones tendrían que revisarse si son de sumas de dinero, que también es una obligación de dar, pero cuando hablamos entonces en materia de procesal, de derecho procesal y en materia de procesos ejecutivos, entonces ya empezamos a especificar cuando la obligación de dar significa dar sumas de dinero, que ya sería entonces una obligación de pago, y la obligación de dar cosas distintas a dinero. Entonces, cuando se trata de una suma de dinero, el artículo 424 nos señala que podríamos nosotros reclamar el capital y los intereses causados. Pero aquí la estrategia, y es que no perdamos de vista los que se sigan causando desde el momento en que se formula la demanda, desde el momento en que se accede a la administración de justicia hasta el pago total de la obligación. Porque si nosotros no señalamos esta situación, no señalamos esta advertencia, entonces sí puede seguirse el proceso ejecutivo, pero los intereses que se constituyeron hasta el momento de la formulación de la demanda, perderíamos la posibilidad de continuar con la ejecución entonces de los intereses que se sigan causando desde el momento de la formulación. No perdamos entonces de vista esa situación. Ahora, cuando hablamos de la obligación de dar, entonces estamos hablando de la obligación de dar cosas muebles distintas de dinero, cosas o bienes muebles distintos de dinero. Vamos a solicitar entonces la entrega, haciendo obviamente, como lo sabemos, una especificación y una determinación precisa de qué tipo de bien o cosa es la que está en mora de entregar y que forzosamente estamos pidiendo el cumplimiento de ello por medio del proceso. Pero entonces, aquí en azul estoy yo advirtiendo dos situaciones muy importantes, y es el reconocimiento de perjuicios o reclamar perjuicios. La norma habla de perjuicios moratorios y de perjuicios compensatorios. Los perjuicios moratorios reglamentados en el artículo 426 son perjuicios que se pueden reclamar conjuntamente con la pretensión principal, que es la de entrega del bien. Y también habla en el artículo 428 del perjuicio compensatorio, es decir, un perjuicio que lo que va a hacer es sustituir o subrogar la obligación principal. En ese orden de ideas, si vamos a pedir, y de conformidad con lo que dice el artículo 428, si vamos a reclamar solamente la obligación principal y no pedimos moratorios o compensatorios y en los términos establecidos por la norma, corremos el riesgo de que en caso de incumplimiento de dicha obligación por el ejecutado se termine el proceso con un auto, porque no hay posibilidad de continuar con la ejecución. Voy a leer el artículo.
específicamente lo que tiene que ver ante la ausencia de perjuicio moratorio o perjuicio compensatorio, y es el inciso final del artículo 428. Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado, se declarará terminado el proceso por auto que no admite apelación. En este entendido, y revisando la lectura del artículo 426, que enseguida la leemos, vamos a traer entonces aquí a colación una situación, y es de advertirle a aquel ejecutante que tenga la precaución o de solicitar perjuicio moratorio o solicitar perjuicio compensatorio, porque en caso de que no se cumpla la obligación principal, se da por terminado el proceso. Revisamos qué dice el artículo 426. Si la obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante podrá pedir conjuntamente con la entrega que la ejecución se extienda a los perjuicios moratorios, desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual si no figura en el título ejecutivo. Entonces, la conclusión sería, cuando la obligación es de dar una cosa mueble distinta de dinero, entonces se pide la entrega, que se ejecute o que se libre mandamiento ejecutivo por la entrega. Pero es pertinente, no es obligatorio, es pertinente solicitar perjuicio moratorio, y que es un perjuicio que se reclama por el incumplimiento o por la demora en el cumplimiento de la obligación, y se pide conjuntamente con la entrega. Pero también existe la otra opción, y es que en caso de que no haya entrega, es posible que pidamos en compensación a ello y por consiguiente en subsidio, según lo que dice el artículo 428, que se subrogue el pago de una suma de dinero, que ya en caso de incumplimiento en el término que señala el mandamiento ejecutivo, entonces que ya no se ejecute por la no entrega del bien, es decir, que no se vaya a obligar la persona ante su incumplimiento, no se corre el riesgo de que se termine el proceso, entonces que continúe el proceso por el perjuicio compensatorio. En ese orden de ideas, diría el artículo 428, el acreedor podrá demandar desde un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distinto de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero. Muy bien. Ahora, de conformidad con el artículo 426, cuando hablamos de la obligación de hacer, es decir, cuando estamos ejecutando, estamos solicitando, pretendiendo en el proceso ejecutivo la ejecución de un hecho, el artículo 426 en su parte final dice que la misma reglamentación que se realizó para la obligación de entregar bienes se aplica para la ejecución. En lo pertinente, por consiguiente, puedo solicitar la ejecución y también puedo solicitar conjuntamente perjuicio moratorio, o en caso de que no se ejecute el hecho, entonces puedo pedir en subsidio la suma que establece el artículo 428, que es lo que doctrinariamente se denomina subrogado pecuniario, que no es otra cosa que un perjuicio compensatorio, que en los términos de los que habla el artículo 428 sería establecer una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual. En caso de incumplimiento, insisto, tanto de la obligación de entrega como la obligación de hacer, aplicaría entonces, si se reclama en subsidio el perjuicio compensatorio, entonces se continúa la ejecución por la suma de dinero reclamada en una tasa en una suma fija, como lo denomina la norma, una cantidad como principal y otra como tasa mensual.